Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a la segunda jornada del culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es domingo 10 de enero del año 2021. El día de hoy tendremos un culto muy especial y la palabra del Señor será compartida por un pastor invitado. Él es el pastor José Agüero de la Iglesia Bautista Fundamental de Santo Domingo, República Dominicana. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Nos vamos a ubicar en el Salmo número 136 y leeremos los primeros dos versículos. Dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios por su palabra, porque en ella podemos ver que los planes de Dios para con nosotros son eternos. Él propició la salvación por medio del Señor Jesucristo y eso nos da la certeza de una eternidad junto a Él. Ahora les invito a que en actitud reverente entreguemos este culto en las manos del Señor por medio de una oración. Le invito a inclinar su rostro para que oremos al Señor. Padre, Dios bueno, Dios misericordioso y poderoso, venimos ante ti, agradecidos, porque una vez más estamos a punto de escuchar tu santa palabra. Gracias, Señor, porque has permitido que hayan siervos tuyos que se preocupen porque los demás nos edifiquemos y crezcamos en la doctrina santa de la Biblia y entendamos que debemos de ser instrumentos tuyos para bendición de otros. Ponemos en tus manos este culto, Señor, que hemos preparado con amor ante ti. Que este culto sirva para la edificación tanto de los hermanos de la congregación como de todo aquel amigo y hermano que escuche esta grabación. Lo ponemos en tus manos todo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que juntos, alegres, cantemos al Señor utilizando siempre el himnario Celebremos su gloria, los himnos al Señor. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santo
Dios. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. Himno número 210. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es
las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Estamos comenzando el espacio de la información semanal de nuestra iglesia. Primeramente queremos rogar sus disculpas porque el plan de lectura anual que este año entregamos presenta algunos problemas. Ya los estamos solucionando y vamos a volver a entregar los ejemplares completos en el transcurso de este mes o a inicios del otro mes. Les informamos que ya iniciamos nuevamente el proyecto Tamal, con el fin de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. En esta ocasión serán entregados a domicilio los días jueves con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular número 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Le repito, el celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. También, si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Manrural, la cuenta es 0270-1010-000-461. En BAC, la cuenta es 743-973-411. Y en Banco Atlántida, la cuenta es 014-72-025-7410. Le repito las cuentas: Banrural 0270-1010-000-461. BAC 743-973-411 y Banco Atlántida 014-72-025-7410. Le rogamos confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular 95 94 43 57. El hermano Guillermo Zamora les contestará. Le repito, puede hacer su confirmación al celular 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. Invitamos, todavía hay tiempo para los alumnos y aspirantes del DFC. Les invitamos a que se inscriban en el Discipulado de Formación Cristiana del año 2021 en la modalidad presencial, de acuerdo a lo planificado por la Iglesia, y también conforme a las medidas de bioseguridad establecidas por la autoridad del país. El discipulado de formación cristiana es una herramienta eficaz para que usted pueda edificarse y se convierta en un instrumento de la obra de Dios. Para inscribirse puede llamar al celular 9932-8419 y la hermana Marlene Castillo le orientará para hacerlo. Le recuerdo el celular 9932-8419 con la hermana Marlene Castillo. Iniciaremos las clases el día sábado 6 de febrero. También, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en autobanco, usted puede hacerlo a la cuenta de Banco Occidente número 11 401 01 57 76-6. Le repito, cuenta de Banco Occidente 11 401 01 57 76-6. Con esto finalizamos el espacio de la información de nuestra iglesia. Ahora les invito a que me acompañen a orar al Señor por los diezmos y ofrendas. En actitud reverente vamos a orar inclinando nuestro rostro. Señor, venimos ante ti, reconociendo tu amor y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Sabemos que estas ofrendas y diezmos que hemos podido entregar han sido parte de todas las bendiciones que tú nos has dado. Tú eres un Dios bueno, misericordioso,
que siempre ha estado al cuidado de sus hijos. Ponemos ante ti a toda nuestra congregación, para que la bendigas, para que según tu voluntad tú proveas todo lo necesario y todo lo que nos edifique. También ponemos ante ti los proyectos de nuestra iglesia. Cada una de las actividades que están programadas a realizar, las ponemos ante ti para que seas tú, en tu voluntad perfecta, quien decida cómo las vamos a realizar y cuándo las vamos a realizar. Creemos en ti y confiamos en ti, porque tú nos has demostrado siempre el Dios que eres, un Dios bueno, misericordioso, un Dios justo y un Dios todopoderoso, que su sabiduría no tiene límite y que aunque a veces no entendamos por qué algunas cosas suceden, más adelante nos damos cuenta que realmente eso era lo que nos convenía. Por eso venimos ante ti confiados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora les invito, hermanos, a que escuchen un himno especial que han preparado con mucho amor los hermanos del coro. Pongamos mucha atención. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando venga por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio y de la muerte me
Estamos llegando al momento tan especial que hemos esperado y es escuchar la palabra del Señor. El día de hoy en la voz del predicador invitado, él es el pastor José Agüero, quien es graduado como ministro del Evangelio por el Instituto Bíblico Quisqueyano. Es licenciado en Educación en la Universidad OIM. También tiene una maestría en terapia familiar de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además de su función pastoral, él es presidente de la Misión Evangelizadora Bautista Independiente MEBI. Es director del Seminario Bautista Fundamental y director general del Centro Educativo Bautista. Está casado con Ligia Díaz y tienen 3 hijos y 6 nietos. El día de hoy él nos trae el tema Los grandes desafíos de la iglesia hoy. Los invito a que todos pongamos mucha atención. Muchas bendiciones, Dios le bendiga a todos los hermanos, al pastor Julio y a todos los siervos de Dios de la Congregación Cristiana de Honduras. Muy agradecido de Dios de la oportunidad que siempre me da de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, sobre todo al final de este año 2020, que ha sido un año muy difícil, pero confiamos en que la gracia de Dios nos ha de ayudar y acompañar para aprender todo lo que Dios quiere enseñar a este mundo perdido que vive sin Dios, pero también a la iglesia, a los cristianos, sobre estos males que nos están afectando a nivel mundial y a todos nuestros países. Y esperamos que por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor nos conceda un venturoso año 2021. Y lo mejor que puede pasar en este año 2021 es que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros y nos lleve al cielo para que estemos con Él para siempre y descansar de este mundo malo y perverso. En esta hora, en estos momentos, quiero concluir con el tema abordando los retos de un nuevo año. En una enseñanza anterior hablamos de los desafíos del cristiano y hoy vamos a hablar acerca de los desafíos de la iglesia. Creo que los cristianos como tal vivimos en estos últimos tiempos, tenemos que enfrentar ciertos desafíos para poder servir al Señor, seguir fieles al Señor en medio de una generación adúltera y pecaminosa. Pero también la iglesia tiene desafíos que son muy fuertes y que todos tenemos que enfrentar. Los desafíos de la iglesia no son solamente desafíos que tienen que enfrentar el pastor y los líderes, sino todos los creyentes trabajando por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y como le ubiqué en la enseñanza anterior sobre los desafíos de los cristianos, hoy también para hablar acerca de los desafíos de la iglesia, vamos a un pasaje también, un pasaje profético. En el libro de Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 14, dice la escritura lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Acompáñeme en un momentico de oración. Padre bueno y misericordioso, al abrir tu palabra, rogamos que este tiempo de predicación, de enseñanza, sea la verdad de Dios, que sea traída por el Espíritu de Dios al corazón y al alma de cada uno de nosotros. Que tú abras nuestro entendimiento, que tú mitigues las necesidades de cada uno y que tú nos ayudes a estar alerta y con el valor que se requiere para enfrentar los desafíos de un mundo cambiante, de esta generación adúltera y pecaminosa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la iglesia al final de los tiempos? El Evangelio de Mateo, capítulo 24, igual que el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, ellos consignan el famoso Sermón del Monte
de los olivos de nuestro Señor Jesucristo, lugar donde el Señor Jesucristo solía ir a orar siempre, pero también dice la Biblia en el libro de Zacarías que es el lugar donde el Señor vendrá por segunda vez, que pondrá sus pies en el monte de los olivos cuando Él venga por segunda vez. Y esa es la razón por la que el Señor Jesucristo da estas enseñanzas proféticas específicamente en este lugar, en el monte de los olivos. Y nos dice la Biblia de que aquellas enseñanzas para los cristianos que creemos que Cristo ha de venir antes de la gran tribulación, y también hay enseñanzas para cómo debemos vivir los cristianos que hemos de vivir antes de la tribulación. Yo creo, hermanos, que los primeros versículos del Sermón del Monte de los Olivos es un recordatorio a la iglesia de que nosotros, aunque no pasaremos por la gran tribulación, pero sí vamos a sufrir lo que son los principios de dolores, como dice la palabra de Dios y como dice también en el libro de Segunda de Tesalonicense, que ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solamente que hay quien al presente lo detiene. Así que aquí nosotros encontramos algunos de los más grandes desafíos que va a sufrir la iglesia. Pero también quiero recordarles, hermanos, que estos desafíos han sido cíclicos para la iglesia del Señor. ¿Qué significa esto? Que la iglesia del primer siglo también sufrió muchísimo, sufrió bastante por la causa del Señor, enfrentó momentos difíciles. La iglesia del siglo III y IV también fue una iglesia que tuvo que enfrentar grandes desafíos. La iglesia del siglo X y XI tuvo que enfrentar terribles desafíos. La iglesia del siglo XV y XVI con la Reforma Protestante tuvo que enfrentar grandes desafíos por toda la persecución que hubo en contra del movimiento de la Reforma Protestante. Pero también en el siglo XIX tuvo que enfrentar lo que se llamó la Alta Crítica, donde querían destruir todas las doctrinas, y fue cuando se levantó el movimiento fundamentalista para establecer los fundamentos del Señor. Y en estos tiempos los desafíos son, yo diría que todos juntos, de lo que hemos recibido en estos 2000 años de existencia de la iglesia. Y aquí en el libro de Mateo, el Señor no solamente le está hablando a los creyentes de ese momento, también nos está hablando a nosotros los creyentes que hemos de vivir en esta época. Y yo encuentro que aquí en estos versículos del 9 al 14 están los 4 grandes desafíos que está enfrentando y ha de enfrentar la iglesia en estos últimos y postreros tiempos. Mateo capítulo 24, que ya leímos los versículos 9 y 10, dice de nuevo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Primero, el primer desafío de la iglesia: sufrir el aborrecimiento. Sufrir el aborrecimiento. Hermanos, hay un aborrecimiento al Señor y a todo lo que es del Señor en estos últimos tiempos. Déjeme decirle algunos solamente. Mire, hoy en día en muchos países están tratando de limitar lo que es la libertad de culto. Estados Unidos tiene que batallar mucho con esto, pero también en Canadá están haciendo muchos límites. En Europa hace tiempo que lo han establecido, que hay verdades de la Biblia que ellos, por seguir su agenda homosexual y su agenda de la ideología de género, hoy en día pastores han tenido que ir a la cárcel, y cristianos, por no adaptarse a lo que es ese aborrecimiento que tienen a las cosas de Dios. La Comunidad Económica Europea sacó el cristianismo como la religión de la comunidad cuando fue renovado este pacto. Y hoy en día en nuestros países latinos hay también una persecución que va a ir en aumento en contra de los creyentes. Primero, una persecución ideológica. Una persecución ideológica. Vamos a tener que enfrentar
muchas situaciones difíciles de las leyes que se van a establecer también en el mundo. Estamos hablando de que lo que ya se quiere es que todos los estados sean laicos. ¿Y sabe lo que significa un estado laico? Un estado con, como lo ha definido un escritor, cristofobia, que no quieren saber de Cristo. La cristofobia o el aborrecimiento al Señor Jesucristo es parte de lo que hoy se llama el posmodernismo o los nuevos paradigmas de la vida cristiana. Quizás usted no conoce muchas de esas palabras técnicas, pero el posmodernismo es una sociedad sin Dios, es una sociedad sin cristianos, que los cristianos se desvanezcan y van a aborrecer, están aborreciendo a los cristianos. Esos organismos internacionales como de la ONU, como la UNICEF y el Fondo de las Naciones Unidas, esa gente no quiere nada que ver con la iglesia. Están sacando aquí en nuestro país, en República Dominicana, estamos luchando porque ellos quieren sacar a Dios de las iglesias, de las escuelas. Quieren sacar a Dios de la nación. Quieren sacar a los cristianos y la influencia de los cristianos para que los cristianos no sean sal y luz de esta tierra. Y vamos a sufrir ese aborrecimiento. El Señor se lo dijo en San Juan también a los discípulos antes de su partida: si el mundo me aborrece a mí, también a vosotros os aborrecerán. Y por eso es que Mateo capítulo 24, versículo 9 dice que ellos lo harán, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Cuando ganó el presidente Obama, él invitó a un famoso predicador y escritor bautista de Estados Unidos para que orara en su primera toma de posesión. Pero sus asesores, ¿sabe lo que le dijeron a este pastor? Pastor, queremos que usted ore, pero no puede mencionar el nombre de Jesús. Puede mencionar Dios como una forma genérica, pero no el nombre de Jesús. Porque no queremos ni Jesús, ni Mahoma, ningún nombre de líder político, religioso, para que no causar división. Y este pastor fue y oró, pero como él dijo, era imposible que él hiciera eso. Así que él oró y le pidió a Dios que bendijera la nación, que bendijera al presidente, que dirigiera al pueblo, y al final dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Porque ellos no quieren saber del nombre de Cristo, ni de la palabra cristianos, no quieren saber de eso. Tenemos que sufrir ese aborrecimiento, hermanos. Tenemos que aprender a sufrir el aborrecimiento, que a nuestros niños no los quieran en las escuelas públicas, que no quieran que hable del Señor. Ahora ningún maestro en muchos países del mundo puede mencionar la palabra Jesús, porque lo sacan. No puede hablar de Dios. Hace tiempo que en Estados Unidos sacaron la oración y sacaron la lectura de la Biblia de las escuelas, y ya usted ve la debacle que está sufriendo esta nación. Seréis aborrecidos, dice la Biblia, y tenemos que prepararnos para eso, para sufrir el aborrecimiento. Eso es parte de lo que nos toca por ser amados por el Señor. Recuérdese que mientras más nos aborrezca el mundo, más nos ama el Señor. Más nos ama el Señor, porque el Señor en su gracia y misericordia nos ama. San Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y él dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. San Juan capítulo 15, versículos del 18 hasta el 23. Tenemos que sufrir ese aborrecimiento, pero nosotros tenemos que seguir adelante, porque ese es el primer gran desafío. ¿Cuál es el segundo gran desafío que tenemos hoy en día?
Dice Mateo capítulo 24, el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En segundo lugar, tenemos que combatir el falso adoctrinamiento. Sufrir el aborrecimiento y combatir el falso adoctrinamiento. ¿Qué significa eso, hermanos? Que siempre, muchos, en toda la historia del cristianismo, muchos se van quedando atrás. Muchos se van quedando atrás. Va surgiendo lo que se llama la apostasía. La palabra apostasía significa divorcio, una separación de las verdades de Dios. Y es algo que aparece en todos los escritos de los apóstoles, en todos los escritos de los apóstoles. El apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos, 1 de Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Más adelante, cuando el apóstol le vuelve a escribir a Timoteo, recordándonos a nosotros los pastores, en 2 de Timoteo capítulo 4 también, dice: porque vendrá tiempo que no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero también el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, cuando le escribe a los hermanos, dice, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que os rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero que también lo escribió el gran apóstol Juan. Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que todos no son de vosotros. Es el espíritu del anticristo, como dice Juan aquí. El que niega al Hijo, dice el apóstol Juan, el que niega al Hijo. Y luego Juan dice en 1 de Juan 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero también Judas, cuando Judas escribe, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Yo les leí Cristo hablando acerca de estos falsos, el apóstol Pablo hablando de estos falsos, el apóstol Pedro hablando acerca de estos falsos, el apóstol Juan hablando de estos falsos, y Judas, aquel gran siervo de Dios, hermano de Cristo, de igual manera. Y cuando Cristo escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis, también le habla de falsos apóstoles. Hermanos, tenemos que combatir el falso adoctrinamiento. Y la mejor manera de nosotros hacer eso es predicando la verdad, que las iglesias tienen que enseñar doctrina. Enseñar doctrina. Usted, hermano, tiene que aprender a amar la doctrina. Tiene que aprender a amar la doctrina. Porque el cristiano que no ama la doctrina y las verdades de Dios va a ser, como dice en Efesios, un niño fluctuante, llevado por doquiera. Usted tiene que congregarse
Usted tiene que venir mucho a su iglesia para que usted reciba la iglesia. Dice la Biblia que la razón por la que Dios ha puesto pastores es para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida y la estatura de Cristo. Y luego dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Pastores, siervos de la iglesia, tenemos que enseñar doctrinas. Tenemos que enseñarle a los hermanos a poner buen fundamento para que no sean arrastrados por los falsos profetas y los falsos maestros. Volvemos a Mateo, el capítulo número 24, el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En tercer lugar, hermanos, tenemos que evitar el enfriamiento. Hemos visto que tenemos que sufrir el aborrecimiento de este mundo, tenemos que combatir el falso adoctrinamiento, pero también tenemos que evitar el enfriamiento. Dice este pasaje, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren, mis amados hermanos, cuando cristianos o personas son arrastradas por la maldad o son influenciados por la maldad, eso está afectando mucho el amor. Primero, el amor a Dios, el amor a Dios. La maldad de hoy en día se está manifestando de varias maneras. Mire la manera más fácil de manifestarse la maldad, el amor al dinero. A nosotros cristianos nos han enseñado, o el mundo nos está enseñando, a desear cada día más y a sacrificar nuestro tiempo, nuestra comunión espiritual, a sacrificar nuestro tiempo de calidad con Dios, nuestro tiempo de calidad con nuestras esposas, con nuestros hijos, con tal de ganar más y ganar más y ganar más y ganar más. Y le estamos agarrando amor a las cosas de este mundo. Bueno, es que necesitamos un mejor carro, es que necesitamos una mejor casa, es que nuestros hijos necesitan esto, es que hay que viajar, es que hay que comprar estas ropas. Ahora con todas estas compras por internet, hay gente que se está volviendo loca gastando todo el dinero que tiene con respecto a las ofertas que aparecen, y eso va dañando y enfriando nuestro amor a Dios. Si usted no dedica tiempo para orar y para leer la Biblia todos los días, para ir al templo, a la iglesia, su amor al Señor se va a enfriar. Pero hay otras cosas que también están enfriando el amor matrimonial. Y es este asunto de la pornografía. Hay una cantidad de cristianos en las iglesias, jóvenes, adolescentes, casados, metidos con la pornografía. Y eso mata el amor matrimonial. Lo mata. Lo mata. Yo he tenido que aconsejar a tantas personas. Estaba aconsejando a una pareja joven que él no tiene deseo de estar con su esposa, está sufriendo de impotencia. Oiga bien, está sufriendo de disfunción eréctil, un muchacho de menos de 30 años. Y es porque dedicó su soltería a solamente tener sensaciones placenteras con la pornografía, y eso condiciona el cerebro. Pero conozco también hombres así que están tocando niñas y niños y aún cristianos. Oíla de un famoso predicador que creo que les mencioné a ustedes, Ravi Zachariah. Este hombre dedicado a Dios, pero también con unas inconductas sexuales. Y es que cuando nosotros dejamos que la maldad entre por nuestros ojos, por nuestra mente y nuestro corazón, se va a enfriar nuestro amor a Dios y se va a enfriar también nuestro amor a nuestras esposas. Pero también se va a enfriar el amor a nuestros hijos, porque nos vamos a distanciar de ellos. No vamos a tener tiempo para ellos. Se va a enfriar nuestro amor hacia las almas perdidas. No vamos a tener el deseo de salir a ganar a los perdidos. Se va a enfriar nuestro amor a la iglesia. Estaremos yendo solamente religiosamente para cumplir. Se va a enfriar el amor y tenemos que evitar ese enfriamiento. Aléjese
de la inmoralidad, aléjese de la avaricia, alejémonos de las cosas terrenales y carnales y acerquémonos más a Dios para que nuestro amor hacia Dios crezca. El apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, por amor al Señor lo he tenido todo por basura, por amor a Cristo. Es que en esta vida todo tiene que ser considerado por basura para amar a Cristo, para amar a nuestras esposas, para amar a nuestros hijos, para amar al Señor, para amar a la iglesia, para amar a los perdidos, para amar lo que sí tiene valor permanente, lo que tiene amor para siempre. Por eso dice la Biblia, permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor es el que mueve la voluntad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor mueve la voluntad. El amor es el que mueve. Y lo que usted ama, eso es a donde está su fuerza. Por eso dice la Biblia que donde estuviera tu corazón, allí estará tu amor. Donde estuviera tu corazón, allí estará tu tesoro, dice la Biblia. Y nuestro corazón lo que tiene que amar es al Señor, amar a su palabra, como dice el salmista. Cuánto amo tu ley. Amar a nuestras esposas, amar a nuestros hijos. Pero para que eso se dé, tenemos que alejarnos de la maldad. Tenemos que alejarnos de la maldad. De manera que la iglesia tiene 4 desafíos y hemos visto 3 aquí en este pasaje profético. Y son los desafíos de los últimos días. Número 1, sufrir el aborrecimiento. El mundo nos va a aborrecer. En tercer lugar, combatir el falso adoctrinamiento. Doctrinas de demonios, doctrinas malas. En tercer lugar, evitar el enfriamiento. Y en cuarto lugar, trabajar por el crecimiento. Mateo, el capítulo 24 y el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En tercer lugar, hermanos, en cuarto lugar, tenemos que trabajar por el crecimiento del evangelio. A veces he estado en conferencias de pastores donde se nos enseña cómo ayudar a la iglesia a crecer. Y yo no estoy en contra de este planteamiento, pero mi meta no es el crecimiento de la iglesia, sino el crecimiento del evangelio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mire, en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés, dice la Escritura que 3,000 fueron salvos y fueron añadidos a la iglesia. Pero también dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, también en el capítulo número 8, que Felipe le predicó al eunuco. El eunuco fue salvo y no lo vio más. Déjeme decirle, mis amados hermanos, que yo le he predicado y evangelizado a muchas personas que no están en la iglesia local donde su Señor servidor es pastor, pero están en la iglesia de Cristo, en la iglesia universal, por decirlo así, como algunos enseñan, están. Y lo que queremos es que el crecimiento del evangelio, que el evangelio pueda llegar a más y más y más personas, que el evangelio pueda llegar a más y más almas, que el evangelio pueda llegar a más y más personas. Eso es lo que nosotros necesitamos, que el evangelio crezca. El evangelio, enseñarle a las personas que el Señor Jesucristo murió por ellos. Cristo no murió por algunos, Cristo murió por todos. Él quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad, dice la Biblia. Y Él nos manda, id por todo el mundo y predicad el evangelio. La iglesia tiene que estar involucrada en llevar el evangelio a su comunidad. Pablo dice, todo lo he llenado del evangelio. Hermanos, tiene que haber ese evangelio que hizo Cristo de casa en casa. La iglesia tiene que estar envuelto en llevar el evangelio por las casas. La iglesia tiene que estar involucrada en comenzar nuevas iglesias. La iglesia tiene que estar, porque así crece el evangelio en zonas donde el evangelio no ha llegado. Yo sé que en Honduras hay muchos evangélicos, igual que en mi país. Yo diría que en mi país y en Honduras son de los países, bueno, no solamente nuestro país, pero Honduras, El Salvador, Guatemala, nuestro país,
México, Brasil, son de los lugares donde el evangelio está creciendo mucho. Honduras es uno de los que tiene más alto índice de cristianos evangélicos, pero hay muchas almas que alcanzar. Hay que llevar el evangelio. Ustedes tienen que apoyar la obra misionera. Cuando vaya un hombre y diga, yo voy a ir a predicar a Europa o a África, ayúdenle económicamente, porque ese hombre está yendo donde Dios nos mandó a nosotros a ir y no podemos ir. La iglesia donde su servidor es pastor, ayudamos a un misionero en África. Estamos allí presentes a través de él. Ayudamos a 2 misioneros que están en España. Ayudamos a uno que está en Australia. Decidimos ayudar a uno que va a Israel. Estamos ayudando desde Argentina hasta Estados Unidos. Estamos ayudando en México, estamos ayudando en Bolivia, estamos ayudando en muchos países, en Costa Rica, estamos ayudando en Haití, estamos ayudando en Guyana. Queremos ayudar a todos los misioneros que pasan por aquí, asegurarles y mandarle dinero todos los meses para que ellos vayan. Tenemos que trabajar por el crecimiento del evangelio, porque dice Mateo capítulo 24, versículo 14, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Hay un joven que conocí en México que está yendo al Líbano. Óigame, está yendo al Líbano a llevar el mensaje de salvación. Allá está yendo él y queremos ayudarle. Lugares donde se nos dificulta mucho a nosotros llegar. Se nos dificulta a nosotros llegar, pero nosotros debemos ayudar a los que quieren ir y apoyarlos, porque si ellos van con apoyo económico de nosotros, nosotros estamos presentes y cumpliendo eso. De manera, mis amados hermanos, que los retos no son enfrentar el coronavirus, no es el hambre, no es, aunque tenemos que enfrentar todo este asunto de que leyes contra el aborto y todo lo demás, es cierto que tenemos que luchar contra esto, pero hermanos, tenemos 4 grandes desafíos que están bien claros desde Mateo 24, desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Número 1, tenemos que sufrir el aborrecimiento. 2, combatir el falso adoctrinamiento. 3, evitar el enfriamiento. Y 4, trabajar por el crecimiento. Aborrecimiento, falso adoctrinamiento, enfriamiento y crecimiento son las 4 palabras en las que tenemos cada uno de nosotros que enfocar y dirigir la iglesia, nosotros como pastores y los líderes, dirigir la iglesia a que la iglesia tiene que aprender a sufrir. Toda la iglesia en los 2000 años ha tenido que aprender a sufrir del mundo, del maligno, de los reyes, de los príncipes. Tiene que aprender a sufrir, pero también tiene que aprender a combatir. Tiene que aprender a combatir. Tiene que también aprender a evitar la maldad y tiene que también trabajar. Esos son los grandes desafíos que nosotros como iglesia tenemos que enfrentar. Esos son los retos para este año y para los años por venir si el Señor Jesucristo no ha venido. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga a la congregación cristiana de Honduras, que Dios bendiga su obra en el mundo, que Dios nos ayude a poner en práctica esto que nos enseña la Biblia en este pasaje profético. Que Dios le bendiga. Su servidor, el pastor José Agüero, les desea muchas bendiciones a la congregación cristiana de Honduras y a todo el gran país de Honduras. Dios le guarde, Dios le bendiga. Feliz 2021. Damos gracias al Señor por habernos enviado esta palabra tan preciosa en la voz del pastor Agüero. Continuamos ahora y el día de hoy corresponde en nuestra iglesia celebrar la comunión de la Cena del Señor. Los dejo con el hermano Alejandro Aguilar, quien nos va a dirigir en esta actividad. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. A continuación le pido que nos preparemos para poder celebrar la Santa Cena.
La cena del Señor es una ordenanza que el Señor Jesucristo dejó establecido para su iglesia, así mismo como el bautismo. La Santa Cena tiene propósitos bastante claros y específicos para nosotros. Y quisiera repasar para que podamos adecuadamente tomar la cena del Señor. La Santa Cena nos prepara en un alto examen de conciencia para quitar en arrepentimiento de nuestras vidas lo que no le agrada al Señor. Asimismo, busca que nosotros podamos hacer su voluntad. En ese autoexamen de conciencia nos recuerda su santa palabra y qué es lo que nosotros debemos poner en práctica de ella, para que podamos ser esa iglesia sin mancha y sin arruga que Él viene a buscar. La Santa Cena nos prepara para recibir al Señor Jesucristo como su iglesia ante el inminente arrebatamiento de este mundo perdido, queridos hermanos. Nos recuerda y asimismo nos permite anunciar que el Señor Jesucristo nos ha constituido como su iglesia, no nosotros a nosotros mismos, y que le pertenecemos a Él y hemos sido comprados por su sangre, y por ende somos beneficiarios de las bendiciones del nuevo pacto. La Santa Cena también nos recuerda que el Señor Jesucristo está vivo y regresará, queridos hermanos, porque Él así lo dijo. Él está vivo y está intercediendo y mediando por nosotros como su iglesia. Como segundo aspecto, antes de celebrar la cena, recordemos quiénes pueden tomar la cena. Esta es una celebración que debe tomarse con discernimiento. ¿Con discernimiento de qué? Con discernimiento del cuerpo de Cristo. Es decir, debe ser tomada por hermanos en Cristo, quienes en arrepentimiento y con fe hayan recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, que hayan nacido de nuevo por la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, los que hayan recibido las aguas del bautismo, dando testimonio de su nueva vida en Cristo. Esta celebración no es apta para niños, que aún no tienen la conciencia y el discernimiento de lo que están haciendo. Amados hermanos, les invito a que se preparen para celebrar la Cena del Señor. Para ello les pido que busquen en su himnario Celebremos su Gloria, el que utilizamos en la iglesia, el canto número 3, que se llama Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Y acompañen en su entonación a la hermana Andrea Pino, quien nos estará dirigiendo en esta alabanza. Asimismo, le motivo a que busque un trocito de pan y un vasito con agua y los tenga a mano para seguidamente poder realizar la Santa Cena. El Señor les bendiga. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, Santo, grande, eterno Dios. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de
todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Le pido que inclinemos nuestros rostros para que en oración podamos hacer ese autoexamen de conciencia y asimismo podamos dedicar estos elementos que usted ha debido preparar antemano, que es un trozo de pan y agua por los que estaremos orando para poder hacer esta celebración que glorifica a nuestro buen Dios. Amados hermanos, les pido que inclinemos nuestros rostros. Padre bueno, Señor de la gloria, Señor glorioso y eterno, Dios todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, por las pruebas, por las dificultades, por tus cuidados, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, que tú nos has rescatado de este mundo, Señor, para hacernos tus hijos. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor, porque nos sostienes y nos guías, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos ilumina en este mundo, Señor, que está en tinieblas. Te pedimos, Señor, que siempre la tengamos presente, Señor, que siempre recordemos todas aquellas enseñanzas, Señor, esos mandatos, Señor, que hemos recibido de tu palabra, Señor. Todo aquello que hemos aprendido, Señor, de la exposición de tu santa palabra, Señor, para que podamos, por medio de ella, Señor, glorificarte, podamos honrarte, Señor. Podamos buscar, Señor, cómo ponerla por práctica, Señor. Cómo podemos accionar, Señor, esa fe que viene por el oír tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a entender lo bueno y lo malo, Señor. No por nosotros mismos, Señor, sino por la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de aquellas cosas que no son agradables para ti en nosotros, Señor. Y que aún porque estamos en esta vieja naturaleza, Señor, estamos en este cuerpo, Señor, débil. Somos propensos al pecado, Señor, y te pedimos que nos ayudes a podernos apartar, Señor, de lo que no te agrada. Tú pones en nuestros corazones, Señor, en nuestras conciencias, Señor, aquellas cosas que hemos hecho mal y que necesitamos arrepentirnos, Señor, y que necesitamos cambiar esa actitud, aquellas cosas que necesitamos enmendar también, Señor, en la medida de lo posible, Señor, cambiar, Señor, por bien cualquier daño que nosotros hayamos hecho, Señor. Sea de palabra, Señor, por acción, Señor, o aún por cosas que es correcto, Señor, según tu palabra y tu mandato que nosotros debiéramos hacer, Señor, y no las hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Fortalece nuestras vidas, Señor. Danos ese impulso, Señor, que solamente proviene de ti, Señor, a la potencia de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te pedimos esa bendición que tú quieres darle al ser humano, Señor, para la cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para la cual Él murió en la cruz. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, ser aptos, Señor, para recibir esa bendición, no por nosotros mismos, Señor, sino porque tú nos has limpiado, Cristo Jesús, porque nos has comprado con tu sangre. De esa forma, Señor, te pedimos que estos elementos que hemos preparado, Señor, este pan y esta agua, Señor, para celebrar tu santa cena, Señor, sean bendecidos por ti, Señor. Cumplan ese propósito en nuestras vidas, Señor, para el cual tú los has provisto, Señor.
para edificar tu iglesia, Señor, para proclamar siempre, Señor, que tú estás vivo y regresarás, Señor. Para proclamar, Señor, para anunciar que tú moriste por nosotros, que tú nos compraste con tu sangre, Señor, y que te pertenecemos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día a glorificar y honrar tu nombre. Todo esto, Dios bendito y glorioso, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre santo de tu amado Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, le pido que por favor usted pueda disponer de sus elementos, el pan y el agua, y los tenga a mano, y que nos acompañe en las lecturas de 1 Corintios 11, del 23 al 26, donde el apóstol Pablo nos muestra cómo debemos celebrar esta cena del Señor. Le pido que nos acompañe en esta primera lectura. Vamos a leer 1 Corintios, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer el pan, amado hermano. Gloria a Dios. Vamos ahora al versículo 25 y le pido que pueda tomar la copa con el agua o el vaso donde usted lo ha dispuesto. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Puede tomar, amado hermano. Gloria a Dios. Vamos ahora, Señor, a leer el último versículo, el versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya, gloria a Dios, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos permite este gran privilegio como iglesia. Este gran privilegio que nos ha facilitado Él a través de haber roto ese velo para que nosotros podamos acceder al lugar santísimo. Ese velo es su cuerpo, que fue molido, que fue destrozado, que fue muerto por nosotros, queridos hermanos, por nuestros pecados. Le pido que siempre podamos tener esto presente y que busquemos siempre hacer esa reflexión por medio de la palabra de Dios para que le podamos agradar cada día. Con esto, queridos hermanos, me despido y le doy gloria a Dios por esta oportunidad de haber compartido con ustedes esta Santa Cena. Que el Señor les bendiga. Continuamos ahora. El día de hoy es un día muy especial y como siempre nuestros niños de la Escuela Bíblica Infantil tienen su participación. De la clase de ovejitas, la niña Jennifer Acosta de la maestra Ana Paola nos va a decir de memoria el versículo de Juan 3:30. Pongamos mucha atención. Les voy a decir el versículo que me aprendí. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Que Dios les bendiga. Estamos entrando ya en la recta final del culto del día de hoy, pero no me puedo ir sin recordarle que usted tiene la oportunidad de volver a escuchar este culto en nuestro canal de YouTube. Recuerde el canal de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Al mismo tiempo le insto a que usted pueda ser un instrumento del Señor compartiendo este canal
con todos sus contactos y amistades. Recuerde, tenemos los cultos los días jueves, Doctrina para la Vida a las 6:30 de la tarde, los viernes el culto de oración a las 6:30 de la tarde, los sábados cultos de caballeros, cultos de jóvenes, los domingos nuestras 2 jornadas y siempre estamos realizando actividades especiales. No me queda más que despedirme y desearles que Dios les bendiga.